Ahora sí, de nuevo. Acá estamos de nuevo. Vamos con Ana y Belén, que juntas forman Ana Belén. Ana, está quedándote muy bien, como en el relato anterior que te comentábamos, la epifanía y el cuento de iniciación. Exacto. Acá hay un personaje entrañable que es África, que no termina de aceptar de alguna manera la muerte de su abuelo. Primero como que rechaza, tiene como una resistencia a todo, a tener que convivir con el abuelo, con este periodo de la vida del abuelo, con la madre, ¿no? Hay como una cosa muy adolescente y fantasiosa también con el Doctor House. Y bueno, finalmente estamos hablando de esta cosa de no... La Que, pues, aceptación, ¿no? exactamente, de no poder aceptar el paso del tiempo y hay algo muy interesante que se juega con esto de los deseos, en donde ella, bueno, pide un deseo o imagina su mayor deseo que sería viajar a Marte y volver para contarlo, que después termina siendo el recurso poético con el que se cierra el cuento, en el que, bueno, muere su abuelo. Pero es muy interesante ese mecanismo porque, digamos, ahí se nota como el personaje principal, África, tiene convivencias, conviven en ella elementos de adulto y elementos de niño todavía, ¿no? Y justamente es un texto en el que hay una transición del mundo del niño al mundo del adulto. Transición que muchas veces sucede precisamente con la muerte de un ser querido, ¿no? Otra vez está muy bien trabajado el mundo Mm. femenino juvenil, la tensión con la relación con la madre, la cosa fantasiosa que finalmente se termina resolviendo en el sueño con el Doctor House, este sueño que de alguna manera prepara el terreno para la muerte del abuelo. Y son muy interesantes los intercambios con el personaje de Ramón, personaje que es irónico Mm. y un poco más desamorado y que de alguna manera también está intentando, ¿no? Avivar un poquito a África de la que se viene. Eh, Que y, siempre en los cuentos de iniciación y en todo cuento clásico, ¿no? El protagonista tiene esos personajes que funcionan como obstáculo o como ayuda, ¿no? Como colaborador a esa tarea que tiene, que en este caso es iniciarse en el mundo adulto, ¿no? claro, son actantes, en definitiva el concepto es el de actante y es muy interesante también esta cosa, ¿no? De la elección del nombre. La elección del nombre África está muy bien para una mujer que todavía no ha llegado a la adultez y adolece, ¿no? Porque en definitiva, sacando cuestiones políticas que son muy interesantes también y muy fundamentales, bueno, África puede ser vista como una nación joven y adolescente que todavía tiene los dolores de parirse a sí misma, digamos, ¿no? Ese juego poético también hay que destacarlo, Mm. pero me parece que también la cuestión es que has encontrado un mecanismo que es de anticipar la imagen poética y después retomarla, Sí, con el que podés cerrar más de un cuento, porque sí, estás adquiriendo cierto oficio. exacto. Has alargado un poco los textos en general, cada vez te salen más largos, cosa que nos pone muy contentos, Ujú. y a la vez has encontrado algunos recursos para no salir con la explicación y salir con la imagen. Exacto. Acá la imagen está muy bien y termina, digamos, con una forma bastante conciliatoria, ¿no? Porque también estaba de fondo todo el tema del ateísmo y de las ganas de combatir las creencias no adultas de esta chica y termina saliendo por el lado de la fe y entendiendo que la fe muchas veces es precisamente más que nada una convicción en el amor antes que una cuestión de la batalla de las ideas, digamos, ¿no? Ujú. Que generalmente organiza esta tensión entre ateos y creyentes, ¿no? Algo de Bueno, la emoción que efectivamente. trasciende ahí, ¿no? Efectivamente. Digamos, empezá a prestar atención en esta producción porque me parece que vos estás generando un buen corpus de textos de adolescencia, por decirlo así, o de iniciación, por lo menos. Así Oh, que a empezar a juntar y organizar, ¿eh? No, exacto. no, no dejes que se te llene, que se te desordenen los papeles porque ya estás haciendo una pilita interesante. Bien. Pasamos a Belén. A Belén, que también tenemos un personaje femenino
que está ubicado un poco en cierta clase social, un contexto ¿no? muy Más bien favorecido. clase alta o media alta, ¿no? Hay un trabajo en el principio, cuando está con sus amigas, Laura, que por ahí se puede, digamos, está la intención de trabajar el registro, pero por ahí un cierto énfasis que habría que revisar, ¿no? A veces el registro se puede trabajar de otro modo para que no sea tan evidente. Por ejemplo, empezar con una frase, con un diálogo del tipo que no sé qué puedo pedir, ¿no? Está girls. Está como muy fuerte la marca de clase, ¿no? Quizá eso se puede meter más en el medio, ¿no? Claro, para que no hacerlo tan... claro, que no te delate tan rápido la intención narrativa. Exacto. Digamos, ahí está una tensión que siempre es difícil de manejar, que es entre los rasgos que permiten hacer reconocible un personaje, identificarlo, claro, y la acumulación de rasgos que lo convierten en un estereotipo de sí mismo. Exacto. Por ahí, si vos arrancas tan con los tapones de punta hacia hacerlo reconocible, el problema es que te quede pegado a un estereotipo. En cambio, si vos progresivamente le vas dando al lector la oportunidad de descubrir a dónde pertenece, seguramente te sea más eficaz y más práctico. Entonces, yo que vos no lo apuraría tanto a definirlo. Y está muy bien el trabajo con la frase esa de Charly García, que yo repensaría si hace falta ponerla como epígrafe, porque en el mismo cuento se devela la importancia de esa frase que Laura mira en una remera de un chico que pasa, ¿no? Una remera verde con letras negras, y es lo que la moviliza en su búsqueda también de trascender ese mundo en el que se mueve, de la UCA, de las amigas, ¿no? Tiene un expareja, ¿no? Exnovio, con el que, digamos, ella quiere volcar esa búsqueda un poco más hacia algo social, hacia algo, digamos, que tenga que ver con los otros, y como que la frase es la que le dispara todo eso. Claro, ¿no? lo termina direccionando hacia algo que la sensibilidad reconoce pero no termina de conducir. Exactamente. ¿no? Como una frase que se convierte en programática. Exactamente, ¿no? Y fíjate, ¿no? Nos intrigaba por qué lo terminaste con el epílogo así, ¿no? En el sentido de que es muy fuerte el cambio de registro y tono, en un tono que venía más de un narrador... Mucho más informal, coloquial. Sí, coloquial, ¿no? Narrativo, y el epílogo es más argumentativo, fuerte y casi baja línea, ¿no? Del sentido. Casi queda como moralista. Claro, casi queda como la moraleja, ¿no? Que originalmente los cuentos clásicos tenían esa moraleja que era como explicar el sentido del cuento. Toda narración finalmente tiene ese eje de aprendizaje para el lector, ¿no? Es como una ilustración que se quiere comunicar. Exacto, pero que nos parece que ya en la misma narración está desarrollado, que no hace falta redundar y subrayar cuál es esa bajada de línea del personaje y el sentido al que te lleva este cuento, ¿no? Entonces, repensarlo, si terminar con un epílogo distinto, ¿no? Con una imagen, o directamente sacarlo, ¿no? Como para pensar, cortar. ¿Vale? Policía. Hasta pronto.